Me alegro mucho de haber oído a mi querido hermano Luis Emilio, porque partiendo de una experiencia de Luis Emilio, voy a indicar algunas porciones en las Escrituras. Mi hermano Luis Emilio, quizás todos saben, cuando él estuvo en el servicio militar, de eso no hace tanto tiempo, él fue paracaidista. Es decir, que él sabe por experiencia propia lo que es estar en el aire. Pero estar en el aire, descender de un sitio seguro en el aire para descender a gran velocidad, voy a usar la misma expresión que él usó, a un terreno enemigo, a pisar terreno enemigo. Aunque Luis Emilio no lo veía en esa manera espiritual en ese tiempo, él no era un salto libre, una caída libre, moviendo los brazos a ver si volaba. Él, cuando se lanzaba más arriba que él, había algo que le sostenía, que hacía que su descenso fuese seguro hasta llegar al terreno enemigo. Ese era el paracaídas. Bueno, voy a usar esa figura como una ilustración. Estamos en verdad en terreno enemigo. Por eso es que los días son difíciles, porque el enemigo es difícil. Pero, hermanos, nosotros en este tiempo difícil somos como el paracaidista. Tenemos la seguridad que desde arriba Dios, como un paracaídas, nos sostiene y nos promete mantenernos bien hasta su regreso. Ahora, yo quiero notar 5 veces que en el Nuevo Testamento aparece la mención del Dios de paz presente en este terreno malo, este terreno del enemigo, y Dios presente a nuestro favor, como pasaría con el paracaidista. Vamos a notar primero en Romanos capítulo 15. El apóstol no conocía esta iglesia, ya estaba formada. Allí estaban Priscila, Aquila, muchos hermanos que él conocía, que habían viajado a la capital del imperio, se había formado varias congregaciones. Yo creo que viendo el capítulo 16, yo creo que habían por lo menos 3 iglesias locales ahí en Roma. Pero en el capítulo 15, él les dice en el versículo 33, es la primera vez que se menciona, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿De qué estaba hablando el apóstol? Él está indicando su deseo, los planes que tenía de ir a Roma. Por cierto, no se cumplió como él pensaba. Cuando yo vaya rumbo a España, entonces pasaré por allí. No, Dios tenía otros planes, aunque Dios lo iba a llevar a Roma. Pero entonces vamos a notar que no se cambió el propósito original, porque él le pide a ellos en el versículo 29, él dice que él pensaba llegar a ellos con la abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Él no iba a llegar a pedir cosas ni a buscar popularidad, jefatura. Él iba a compartir el evangelio. Y entonces él les pide a ellos, en el verso 30, que le ayuden en oración, versículo 31, para que fuera librado de los rebeldes de Judea, que su servicio a los santos fuera una ofrenda aceptada en Jerusalén, para que él pudiera viajar hasta Roma y llegar con todo gozo a ellos por la voluntad de Dios, y que el Dios de paz estuviera con ellos. Qué maravilla, hermanos, pensar en ese Dios de paz estando con los creyentes.
no es el momento de preguntar, pero ustedes pueden preguntarle al querido Luis Emilio, esa sensación que siente el paracaidista cuando después de surcar los aires pone los pies en tierra y ve que no le falta ningún miembro. Aunque esté en territorio enemigo, es una sensación de alivio. Pues el Dios de paz, dice el apóstol Pablo, usando la bendición del Evangelio de Cristo y por la mediación de creyentes no viejos, creyentes mayores, veteranos, el Dios de paz esté con todos vosotros. Esa es una experiencia real para el creyente, hermano. A veces no pensamos que hemos caído de ese mundo de tinieblas donde Satanás es rey y sujetos de la mano de nuestro Dios hemos llegado al terreno enemigo, pero confiando, protegidos por la gracia del Señor, y estamos con el Dios de paz. Sepan ustedes allá en Pasto, hermano, que el Dios de paz está con ustedes, como el Dios de paz está con nosotros. Pero rapidito, en el capítulo 16, el apóstol entonces habla un poquito de las circunstancias del terreno enemigo. Él dice en el verso 17, yo ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Y le dice, y apártense de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pero les recuerda el paracaídas, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero solamente hay un requisito. Él les dice, versículo 19, al final dice, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Si tenemos esta condición, él dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hermanos, en estos días difíciles de tantos problemas, el Dios de paz no es el Dios de guerra, no es un Dios belicoso, es un Dios que no solamente trajo paz al mundo, quiere la paz del mundo, sino que nos ha producido paz a nosotros. Entonces él dice, el Dios de paz aplastará en breve. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero rápidamente nosotros vamos a ir hasta la segunda carta a los Corintios. Seguimos en el territorio enemigo y estas cartas a los Corintios son muy ilustradoras, aleccionadoras. Esta fue una iglesia que tuvo muchos problemas, había carnalidad, mucha vanidad por la sabiduría de los griegos, había mucho orgullo. Inclusive se llegó hasta desestimar que el apóstol Pablo fuese realmente apóstol de Dios. Cuestionaron su apostolado, sus buenas intenciones. Entonces él escribe 2 cartas y en esta tercera carta, en esta segunda carta, en el capítulo 13, vamos a leer capítulo 13, él dice en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y entonces dice el versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esta es la tercera mención al Dios de paz en el Nuevo Testamento. Pero nos resulta interesante que él le dice a aquellos creyentes, examínense ustedes mismos, examínense si están en la fe, examínense si ustedes son genuinamente convertidos por la cantidad de problemas que se presentaba
entre aquellos creyentes de Corinto. Él le dice, por lo demás, hermanos, aunque estamos en territorio enemigo, nosotros, los creyentes, los paracaidistas, los soldados de Dios, dice, debemos entre nosotros tener gozo, a pesar de las circunstancias. Debemos ser perfeccionados por el ejercicio. Esto de oírlos a ustedes, esto es una bendición, hermanos. El poder escuchar la palabra de Dios, esto nos ayuda a madurar. Esta perfección no significa impecabilidad, sino madurez, desarrollo espiritual. Entonces, dice, tener gozo, desarrollo, perfeccionados. Esto es unos a otros, consolados unos a otros cuando vemos que hay unos que son débiles, que hay unos que no crecen. Hay un hermano de Pasto que el día pasado me decía, hermano, usted siempre me está animando, aunque yo nunca le llamo, pero usted siempre está preocupado por animarme. Bueno, nuestra responsabilidad es consolarnos unos a otros. Eso entra en la animación, el fortalecernos. Primera Tesalonicenses capítulo 5 dice que los que son fuertes deben sostener a los débiles unos a otros. Debemos ser como muletas que sostengamos a los que son más débiles, consolados. Ser de un mismo sentir, Filipenses capítulo 2, tener un mismo sentimiento, una misma intención, un mismo deseo. Y dice, y vivid en paz. Qué difícil. Cuando se va caminando por el terreno enemigo y hay árboles, ramas espinosas, piedras que nos tropiezan, ciénegas que cruzar, caminos enlodados, mosquitos, zancudos, frío o calor. Y todavía vivir en paz. Él dice, si hacemos ese esfuerzo, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Qué precioso, hermano, que en los momentos de mayor dificultad podemos mirar arriba, como nos aconseja el apóstol Pablo en los Colosenses capítulo 3. Mirar arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y vamos a darnos cuenta que el Dios de paz está con nosotros. Pero hay un detalle aquí. Él dice, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Por qué le añade amor? Bueno, porque él dice que solamente se obtiene la paz por el amor. Este amor no es simpatía, no es empatía, no es el amor que nace natural. Este es ágape. Ese amor que se obtiene por la disposición del corazón de amar, aunque tenga problemas. Debo amar. El versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El Dios de paz y de amor estará con nosotros. Entonces, en el mismo orden, el siguiente paso que tenemos, la cuarta vez que aparece el Dios de paz, está en Filipenses capítulo 4. Es interesante, esta es la carta del gozo, en la carta donde se estimula al gozo. Él dice aquí en el capítulo 4, después de que ha hablado de unas hermanas que tenían alguna diferencia, habían dejado de ser del mismo sentir, aunque en una oportunidad juntas lucharon con el apóstol. Él le dice, versículo 8, capítulo 4, versículo 8, y él les ha dicho que no estuvieran afanosos, que no sintieran angustia, que llevaran al Señor todas sus necesidades, que la gentileza de ellos, esto es esa calidad de presentarse a otros, no con caras largas quejándose, sino con la alegría que el Dios de paz está con nosotros. Él dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero aunque esa paz guarda nuestro pensamiento, él dice en el verso 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, vamos a poner nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, vamos nosotros a moverlo. Eso está de nuestro lado. Vamos a ponerlo, a mirar hacia todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza. Pero dice el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En medio de esas calamidades en el terreno enemigo, si nuestros pensamientos están ubicados en el sentido espiritual, sujetamos nuestra carne a ese pensamiento espiritual y entonces imitamos lo que aprendimos, lo que recibimos, oímos y vimos del apóstol Pablo, el Dios de paz estará con nosotros. El escritor a los Hebreos nos manda a imitar a nuestros pastores y él dice que debemos considerar la conducta de ellos, el resultado de sus conductas e imitar su fe. Y el Dios de paz estará con vosotros. Si hay una quinta vez todavía, una vez más, cuando se nos habla de el Dios de paz. Ya sabemos, estamos caminando en el terreno enemigo, estamos conquistando victorias, pero tenemos al Dios de paz con nosotros. No solamente la paz de Dios, Él está con nosotros. Qué maravilla, como decía nuestro hermano Luis Emilio, en medio de tantas circunstancias, pensar esto se acaba pronto. Dentro de poco vamos a ir a la presencia del Señor para nunca más separarnos de Él, nunca más salir de allí. Ahora llegamos finalmente a Hebreos, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 13. Vamos a leer en el capítulo 13 y versículos 20 y 21. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tenemos que hacer una mención a todo el contexto del capítulo 13, porque una vez que está terminando esta carta, que fue originalmente escrita para animar, para consolar a cristianos judíos que estaban pensando en volver al judaísmo, a los ritos pasados, el apóstol les demuestra que estando Cristo presente no hay ninguna razón para volver atrás. El hermano Fabio mencionó en su meditación Hebreos capítulo 10. Ya no hay ningún sentido de volver atrás. Luis Emilio nos acaba de decir, con todo esto que tenemos en el presente y en el futuro, estamos pensando en poner reversa. Mire, aquí en Venezuela dicen, para atrás ni para coger impulso, porque para atrás espantan. Entonces, es hacia adelante, hermanos, la carrera. Pero este capítulo 13 nos dice el versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y antes no ha dicho, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imiten su fe. Y entonces vuelve al verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y entonces dice, y el Dios de paz, estando sujetos a nuestros pastores, orando por ellos, procurando no ser una carga pesada para ellos, el Dios de paz,
que resucitó el Señor Jesucristo. Es una referencia al tremendo poder de Dios. Lo resucitó de los muertos. Él es el gran pastor de las ovejas. Él es el dueño del rebaño por la sangre del pacto eterno. Él nos haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, la voluntad que le agrada a Dios, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cuando uno piensa en todo esto, ese Dios de paz actuando con nosotros, tenemos que decir, ¿qué es el hombre para que tú le visites? Y el ser humano para que tú le tengas en tu noticia. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esta bendición de Dios? Yo amo a mi hermano Luis Emilio, lo amo mucho. No solo porque, bueno, primero somos contemporáneos. Yo no soy viejo como él, pero sí soy mayor como él. Somos contemporáneos. Lo amo porque es el suegro de mi hijo. Es el abuelo de mi nieta. Pero sobre todo, lo amo porque es mi hermano. Pero sobre todo, Luis Emilio, lo amo porque usted es pastor de el rebaño en Pasto. Y la carga que usted tiene es inmensa. El Señor le va a pedir cuenta un día. Yo no sé, amados hermanos, cuántas veces Luis Emilio, otros hermanos que lo ayudan, ahí está ayudando Jimmy, está ayudando a Mauricio, Richard, que estuvo en una oportunidad tan enfermo, mi propio muchacho sé que está ayudando. Hermano, qué carga. Yo no sé cuántas veces ha perdido mi hermano el sueño, la tranquilidad, cuántas veces ha dormido sorbiendo sus propias lágrimas, no por sus problemas, sino por ese pueblo de Dios que lleva en el alma. Moisés, afrentado tanto por aquel pueblo, Moisés oró a Dios yo diría que con lágrimas, postrado delante del Señor, le dijo, quítame a mí de tu libro, ráeme de tu libro, pero perdona a tu pueblo. Hermanos, que el Señor nos ayude a pensar. Debemos obedecer a nuestros pastores, no ser carga pesada para ellos, que ellos hagan su trabajo con alegría y el Dios de paz estará con nosotros y nos va a ayudar para toda buena obra. Que el Señor nos bendiga a todos y haga prosperar su santa palabra. Muchas gracias y vamos a orar para finalizar.